Antes de que empiece la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El desierto de Arizona se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tierra dorada, luz dura y un silencio tan profundo que uno podía olvidar el sonido de su propia respiración. El calor no subía, pesaba. El aire temblaba sobre la arena y hasta el viento parecía haberse rendido. Clara Redbird llevaba horas caminando. Sus mocasines estaban agrietados, sus pasos torcidos, y cada inhalación le raspaba la garganta como papel áspero. El viento seco había dejado sus labios pálidos y quebradizos. Cada pocos pasos alzaba la cabeza, buscando movimiento en el horizonte. Un pájaro, una sombra, cualquier signo de vida. No había nada. Las viejas cicatrices en sus brazos ardían bajo el sol. En su mente solo resonaba un pensamiento. No te detengas. No aquí. Detrás, muy lejos, quedaban los hombres que la perseguían desde el campamento de carga. Hombres blancos que la habían tratado peor que a un animal, que confundieron su silencio con obediencia. Ella había peleado, le rompió la nariz a uno y huyó antes de que decidieran su destino. 2 días después, no tenía más que una bolsa de agua rota y una voluntad terca de seguir viva. Cuando sus rodillas cedieron, no fue con dramatismo. Simplemente ya no pudo levantarlas. Cayó junto a un mezquite torcido, cuya sombra delgada temblaba sobre la arena. Su corazón latía a golpes cortos. Miró sus manos, temblorosas, polvorientas, agrietadas, e intentó recordar el sonido del agua corriendo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre a caballo, una silueta oscura avanzando despacio bajo la luz cegadora. Por un instante pensó que era uno de los que la buscaban. Intentó ponerse de pie, pero sus brazos no respondieron. El mundo giró. Su mente gritó «corre», pero su cuerpo no obedeció. El vaquero detuvo el caballo a unos 30 metros. No habló ni se movió rápido. Solo observó. Se llamaba Elias Boone, un explorador de ganado que patrullaba los límites de las tierras de su patrón. Tenía 42 años, nacido en Alemania, callado y cansado del ruido de los hombres. 3 años atrás había perdido a su hermano Thomas Boone en una estampida, y desde entonces evitaba los pueblos siempre que podía. En el silencio encontraba algo parecido a la paz. Al ver a la mujer desplomarse, sintió ese viejo tirón de duda. ¿Valía la pena ayudar? Había sido engañado antes por viajeros fingiendo necesidad, pero en la manera en que ella se derrumbó, en cómo sus manos seguían aferradas a la arena, percibió algo distinto. No era una trampa, era alguien al borde de morir. Guió al caballo más cerca, paso a paso. Dijo con voz baja y cautelosa. No hubo respuesta. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Las pupilas reducidas a puntos por el sol. Elías se quitó el sombrero. Se agachó junto a ella y sacó la cantimplora de la silla. Solo quedaba un tercio. La inclinó hacia sus labios. Pequeños sorbos. Murmuró. Su garganta trabajó con desesperación, pero él mantuvo la mano firme. Cuando ella intentó tomar la cantimplora, el instinto lo hizo tensarse. Casi se echó atrás, pero la dejó beber. Vio el pulso latiendo bajo la piel de su cuello. Cuando ella intentó hablar, la voz le salió rota. «No deberías», susurró. Él la examinó rápido, sin morbo. Ropa de gamuza rasgada, moretones bajo el polvo, un rostro endurecido más por el hambre que por los años. Sabía lo que significaba correr tanto bajo ese sol. «Tengo más agua en la cabaña», mintió en voz baja. No tenía. Esa era su última reserva, pero ella no necesitaba saberlo. Elías la alzó y la colocó sobre la montura, sosteniéndola con un brazo. El caballo bufó bajo el peso y el calor. Él caminó al costado, guiando las riendas hacia una franja lejana de colinas donde se alzaba su refugio. 5 millas sin sombra. El sol le quemaba la espalda y el sudor le picaba los ojos, pero siguió paso a paso, sin mirar atrás.
Mientras avanzaban, sus pensamientos se mantenían en orden. No hables, no preguntes, solo llega. Había aprendido que las palabras podían quebrar la voluntad más rápido que la sed. La mujer permanecía medio consciente, la cabeza recostada en su hombro, murmurando un nombre que él no entendió. Cuando al fin alcanzaron la pequeña cabaña de madera, el sol se escondía tras la sierra y las tablas brillaban de rojo apagado. Elías empujó la puerta con la bota, la llevó dentro y la recostó en el catre que él mismo había construido años atrás, con tablas de pino y una manta de lana. Por un largo momento se quedó de pie, observando su pecho subir y bajar. Sentía el polvo pegado a su piel, la camisa empapada de sudor. Llenó un vaso con lo poco que quedaba en una jarra de barro junto a la estufa. Medio vaso, nada más. ¿Bebe?, dijo sin adornos. Ella vaciló, los ojos saltando del vaso a su rostro, pero algo en su tono, ni suave ni duro, solo cierto, la hizo obedecer. Bebió despacio esta vez. Cuando terminó, Elías tomó el vaso y lo dejó a un lado. Te quedarás aquí esta noche. Mañana veré qué puedo encontrar. No esperó su respuesta. Salió al porche. Apoyó el hombro en el poste y miró el horizonte que se oscurecía poco a poco. El silencio del desierto lo envolvía otra vez, pero esta vez se sentía distinto, más denso, como si el mundo hubiera puesto a alguien en su puerta por una razón que aún no comprendía. Dentro, Clara Redbeard yacía inmóvil, con la vista fija en las vigas del techo. El cuerpo le dolía, pero la mente le ardía. Despierta. No me preguntó mi nombre. No quiso saber qué hice. Eso la desconcertaba. Los hombres siempre querían algo. Aquel, en cambio, le había dado agua, la última que tenía. Y luego simplemente se alejó. Para ambos, ese gesto, decidido en apenas unos segundos, cambiaría todo lo que vendría después. La noche cayó espesa, sin luna. Solo el débil brillo de las estrellas sobre la tierra reseca. La cabaña crujía mientras el calor del día se desvanecía. Dentro, olía a madera vieja, cuero y polvo. La mujer apache dormía con sobresaltos, la respiración irregular. Elías Boone estaba sentado junto a la estufa, los codos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el suelo. No había planeado encontrar a nadie en aquel lugar, mucho menos traerlo consigo. Su vida era una línea recta. Despertarse antes del amanecer, montar, revisar cercas, contar el ganado y volver al silencio. Así había sido durante 3 años, desde que su hermano Thomas Boone murió aplastado en una estampida. Elías se había prometido no enredarse jamás en la historia de otra persona, pero al verla desplomarse bajo aquel mezquite, la decisión se tomó sola. Miró de nuevo hacia ella. Sus brazos temblaban incluso dormida. Los dedos se movían como si apartaran amenazas invisibles. Había visto eso antes, en soldados, fugitivos, en hombres que regresaban de la violencia pero nunca volvían del todo. Alcanzó la manta colgada en la pared y la extendió con cuidado sobre su cuerpo. Cuando el amanecer despuntó, Elías ya estaba afuera. La luz se colaba por el valle en líneas finas, tiñendo la tierra de un dorado pálido. Bombeó la vieja palanca del pozo detrás de la cabaña. El primer chorro de agua lodosa cayó a borbotones en el cubo. Lo vació y bombeó de nuevo hasta que el agua salió clara, lenta, constante. Llenó 2 cubetas y las llevó adentro. Clara despertó con el chirrido del metal contra el suelo. Por un segundo, no recordó dónde estaba. El olor a humo y la manta gruesa no encajaban con el vacío seco que había sido su mundo la última vez que tuvo conciencia. Entonces lo vio. El vaquero estaba arrodillado junto a la estufa, encendiendo un pequeño fuego. Ella se incorporó de golpe, rígida, alerta. «¿Dónde está mi bolsa?», preguntó, la voz áspera, casi rota. «Desapareció», respondió sin girarse. Estaba vacía. Ella miró hacia la puerta esperando ver a otros hombres, quizás los que la perseguían, pero afuera solo se oía el viento.
¿Vives aquí solo? Él asintió mientras rompía ramas secas. Así es. ¿Por qué? Insistió con un dejo de desconfianza. Encendió el fósforo, hizo una pausa y murmuró: más tranquilo así. Clara lo observó detenidamente. Aquel hombre tenía el aire de alguien que había olvidado cómo descansar. Sus ojos eran firmes, pero vacíos. Cada movimiento suyo era preciso, casi automático. El rostro marcado por el sol y los años. Pero había algo contenido en él, como si midiera cada gesto antes de hacerlo. ¿Tu nombre?, preguntó ella. Boone, contestó. Elias Boone. Trabajé con el ganado del rancho Dwyer, al norte de aquí. No era hombre de pueblos. Ella dudó antes de hablar, pero finalmente dijo: Clara Redbird. Él asintió levemente como guardando la información y se levantó. Necesitas comer. Sirvió frijoles claros del puchero y deslizó el plato hacia ella. Los frijoles eran simples, pero el calor hizo que le temblaran las manos al tomar la cuchara. Comió despacio, sin quitarle los ojos de encima. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó con voz baja. Elias se sentó frente a ella, cruzando los brazos. Te estabas muriendo. No se necesita más motivo que ese. Ella no respondió. En su experiencia, los hombres siempre tenían un motivo: dinero, favor o algo peor. Bajó la mirada al plato. Era la primera comida en 2 días. Cuando terminó, Elías le sirvió un vaso de agua del cubo. Te quedarás aquí hasta que puedas soportar un día entero de viaje. Después, podrás ir a donde quieras. Clara no contestó. En cambio, observó el mapa tosco clavado en la pared, un dibujo hecho a mano de pastizales y cauces secos. Dijiste que trabajas con ganado. ¿Por qué vivir tan lejos? Elías se reclinó en la silla. El puesto más cercano está a 20 millas al sur. El patrón no quiere pagar a hombres que se queden en el pueblo. Yo cuido que las reses no se metan en territorio apache. Los ojos de Clara se alzaron, afilados. ¿Y tú crees que ya estás en tierra apache? Creo, dijo Elias Boone con tono parejo, que estamos en tierra de nadie. Eso lo hace más seguro para los dos. Clara Redbird giró lentamente la taza entre las manos. Su voz, firme pero cargada de recuerdos, sonó como un eco antiguo. Antes, este lugar pertenecía a mi gente. Antes de que llegaran los soldados, antes de que los rieles cortaran los cañones. Elias la miró por primera vez bajo la plena luz del día. Y ahora, añadió ella con un deje amargo, ahora pertenece a quien logre mantenerse de pie. Durante un instante se sostuvieron la mirada. No eran enemigos, aún no aliados, solo 2 almas que entendían la pérdida sin necesidad de nombrarla. Más tarde, Elias salió a revisar el corral. El aire ya empezaba a calentar. Ajustó un poste flojo, aseguró la puerta y contempló el horizonte plano. En la distancia, un hilo de polvo se alzaba lentamente sobre el camino. No era mucho, pero bastó para apretarle el pecho. Alguien había pasado por allí hace poco. Regresó al porche. Clara estaba de pie, los brazos cruzados, observándolo con atención. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, contestó él. Pero aquí afuera es mejor verlos antes de que ellos te vean. Ella siguió su mirada hasta la línea de polvo, hasta que se perdió en el aire caliente. Su estómago se encogió. Si vienen por mí, murmuró con voz baja. Deberías dejar que me lleven. Elias negó con un solo movimiento de cabeza. Si pensara hacerlo, te habría dejado tirada en la arena. La respuesta la dejó en silencio, aunque por dentro algo se removió. No era miedo. Era esa sensación olvidada de sentirse a salvo. Había aprendido a desconfiar de los hombres que hablaban suave, pero este no hablaba así. Hablaba con la verdad seca del que no necesita convencer a nadie. Cuando el sol subió hasta partir el cielo, la cabaña se volvió un horno. Elias colgó un trapo húmedo en la ventana
y vertió agua en una palangana de lata para que ella se lavara. Clara se arrodilló, se mojó la cara y vio su reflejo en el metal, demacrada, tostada, más vieja de lo que recordaba. Pensó en los hombres que aún la buscaban y una pregunta le quemó los labios. ¿Qué harás si me encuentran aquí? Él levantó la vista desde la mesa donde limpiaba el rifle. Depende de quiénes sean. Guardó el arma en el estante y añadió: si vienen con malas intenciones, eligieron la cabaña equivocada. Ella no respondió, pero esas palabras se quedaron hundidas en su pecho. Comprendió que aquel hombre no era amable en el sentido común. Era firme, inquebrantable, el tipo de fuerza que podía proteger sin esperar nada a cambio. Cuando cayó la noche, Clara permaneció despierta en el catre, escuchando el paso medido de Elías afuera. Cada pisada tenía el ritmo tranquilo de quien vela sin cansarse. Sabía que él hacía guardia. El viento del desierto rozaba las paredes, trayendo olor a mezquite y tierra húmeda por la lluvia vieja. Por primera vez en meses, bajó la guardia y cerró los ojos. Elías siguió en el porche hasta que el cielo se llenó de estrellas. Su mente giraba en torno a dos cosas: el sonido constante de la respiración de ella dentro de la cabaña y el polvo del sendero que había visto por la mañana. No sabía quién andaba por allí ni qué buscaba, pero estaba seguro de algo. Había tomado una decisión el día que le dio aquella cantimplora, y no había vuelta atrás. Miró una última vez hacia las montañas oscuras. Ajustó el rifle a su lado y murmuró por lo bajo: que venga lo que tenga que venir. Adentro, Clara dormía con la mano colgando cerca del borde del catre, tan cerca que el ruido de sus botas afuera se mezclaba con sus sueños. Al amanecer, ya ninguno de los dos estaría solo, lo quisieran o no. El aire de la mañana era fresco y quieto, con olor a polvo mojado y humo de las brasas del fogón. Elías se levantó antes del alba, como siempre, calzándose las botas en silencio. El cielo detrás de la ventana era gris pálido, prometiendo calor más tarde. Salió al porche y escaneó la llanura abierta. Era un hábito que había adquirido desde que se instaló allí, asegurarse cada día de que el horizonte siguiera vacío. Dentro, Clara se movió en el catre. Había dormido profundo, pero los sueños la siguieron. Hombres gritando, fuego, desierto. Se incorporó despacio, frotándose las sienes. Por un momento pensó que todo lo anterior, el hombre, la cabaña, el agua, había sido una ilusión. Pero el leve crujido de sus botas afuera le confirmó que era real. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Lo vio de espaldas, erguido, los hombros firmes, mirando a lo lejos con la quietud de quien sabe que moverse demasiado rápido en el desierto es invitar a la muerte. Elías notó su presencia y asintió apenas. «¿Dormiste?», dijo con naturalidad. «¿Y tú?», preguntó ella. Él esbozó una media sonrisa, breve y cansada. «Yo duermo cuando el trabajo se acaba». Clara cruzó los brazos, observándolo con curiosidad. «¿Siempre estás solo aquí afuera?». «La mayoría de las veces», dijo Elias Boone con voz serena, «solía tener compañía». «Mi hermano». El ceño de Clara Redbird se frunció. «¿Solías?». Él no la miró cuando respondió. «Murió hace 3 años. Estábamos arreando ganado por el valle. Una tormenta se desató de golpe, espantó al rebaño. Quedó atrapado entre las bestias». Elías hizo una pausa, la mandíbula apretada. «Desde entonces, me quedé aquí». El silencio ayuda a mantener las cosas en su sitio. Clara no dijo, «lo siento». Solo asintió, con esa comprensión muda de quien también ha perdido demasiado. Su pueblo disperso, su madre muerta por la fiebre, su hermana menor llevada por los soldados cuando ella tenía 12 años. El silencio había sido su única defensa desde entonces. Elías se volvió hacia ella. «¿Tienes gente en algún lugar?». Ella titubeó. «Los tenía. Ya no». Su tono fue plano, casi cortante. Él no insistió.
En lugar de eso, salió al corral y comenzó a tensar un alambre flojo. Ella lo siguió, observando la precisión de sus movimientos, todo calculado, sin apuro, sin errores. ¿Arreglas cercas todas las mañanas?, preguntó. Cercas, herramientas, comida, lo que mantiene este sitio en pie. Aquí, si algo se rompe y no lo arreglas al momento, se queda roto. Ella se agachó junto a él, examinando el alambre torcido. «Puedo ayudar». Él miró sus manos raspadas, curtidas pero firmes. «Puedes hacerlo si quieres. Al alambre no le importa». Ella sonrió apenas ante su tono seco y sostuvo la cerca mientras él pasaba el alambre por el poste. Cuando terminaron, el sol ya pegaba fuerte. El sudor le corría por las sienes. Elías se enderezó y volvió a mirar el horizonte. Entonces lo vio. Una línea de polvo, lejana, al sur. Débil, pero moviéndose. Entrecerró los ojos y subió al porche para tener mejor vista. Alguien ha estado cabalgando cerca de la cresta otra vez. Clara se puso tensa. ¿Estás seguro? Él asintió despacio. El mismo rastro que vi ayer. Están dando vueltas, como explorando. A ella se le apretó la garganta. Están buscándome. Elías no respondió. Su mente calculaba con frialdad. Tiempo, distancia, dirección. Si eran los mismos que la habían perseguido desde el campamento de carga, llegarían en un día, quizá 2. No le gustaban esas probabilidades, pero el miedo no era algo que lo acompañara mucho tiempo. «Deberías irte», dijo al cabo. «Si te están rastreando, no conviene que estés aquí cuando lleguen». Clara lo miró con frialdad. «¿Quieres que me vaya?» Él sostuvo su mirada, firme. «Quiero que sigas viva». Ella se dio vuelta cruzando los brazos. «Si salgo ahí, no duraré mediodía». Elías suspiró, pasándose una mano por la barba. «Entonces te quedas. Pero si vienen, haces lo que yo diga». Sin discutir. No contestó, pero su mirada bastó como respuesta. Dentro, Elías revisó su rifle Winchester, la culata gastada, el cañón limpio. Pasó un trapo engrasado por la recámara y lo dejó sobre la mesa junto a la puerta. Clara lo observaba desde el otro extremo. ¿Esperas tener que usarlo? Espero que no, respondió sin mirarla. Pero esperar no lo hace cierto. Ella frunció el ceño. Podrías entregarme, te pagarían bien. Elías se detuvo y la miró fijo. ¿Crees que te traje aquí por dinero? Sus ojos bajaron. No, solo que no entiendo por qué. Él se apoyó contra la pared, los brazos cruzados. Tal vez yo tampoco lo entiendo, pero he visto demasiada gente abandonada a morir. No quiero tener eso sobre mi conciencia. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil. Clara se acercó a la mesa y tomó una de las tazas de lata. Estaba limpia, ordenada con las demás. Todo en la cabaña tenía un lugar: la cuerda, las herramientas, el rifle, la manta doblada. Nada sobraba, nada olvidado. Se preguntó cuánto tiempo tardaba un hombre en vivir así, donde el orden reemplaza a la compañía. Más tarde, lo ayudó a sacar agua del pozo. El asa del cubo le cortaba las palmas, pero no se quejó. Elías lo notó. «No estás acostumbrada a trabajos sencillos», dijo mientras llenaba el segundo balde. «¿Sencillos?», murmuró ella. «¿A esto le llamas sencillo?». Él sonrió apenas. «Comparado con correr, sí». Sus miradas se cruzaron y por un momento la tensión se disolvió. Ambos entendían la palabra sobrevivir, no la que nace de la fuerza, sino de la resistencia. Cuando el sol se hundió en el horizonte, se sentaron en el porche a comer frijoles y pan, compartiendo un silencio que, por primera vez, no pesaba. Clara Redbird observaba cómo la luz del desierto se apagaba poco a poco. El cielo ardía en tonos naranjas antes de desvanecerse en gris. «¿Qué tan lejos está el próximo pueblo?», preguntó. «Unas 20 millas al norte»,
respondió Elías Boone, demasiado lejos para llegar antes de que caiga la noche. ¿Vas seguido? Solo cuando es necesario. Provisiones, correo. La gente allá habla demasiado. Clara esbozó una sonrisa leve. ¿Y tú no? Él la miró con un brillo de ironía. No tiene sentido hablar cuando el silencio basta. Pasó un rato antes de que ella hiciera la pregunta que le rondaba la cabeza desde el día anterior. Dijiste que tu hermano murió en una tormenta. ¿Te culpas por eso? Elías no se movió durante un momento. Luego respondió con voz baja. Todo hombre que pierde a alguien se culpa, aunque no deba hacerlo. Clara asintió despacio. A mí también me pasa. La luz del fuego de la estufa parpadeaba a través de la puerta abierta, proyectando sombras largas sobre el porche. Ninguno habló más. No hacía falta. No esa noche. Más tarde, cuando fue a acostarse, vio que Elías seguía afuera, el rifle cruzado sobre las rodillas, la mirada fija en el horizonte. Las estrellas fueron apareciendo una a una, infinitas y brillantes. Dentro, ella permaneció despierta, los pensamientos tranquilos, ya no como antes, cuando todo era miedo. No confiaba fácilmente, pero ese hombre, el que le había dado su agua sin pedir nada, era el primero en años que no esperaba nada a cambio. Cerró los ojos sabiendo que, viniera lo que viniera, jinetes, peligro o los fantasmas del pasado, ya estaban en eso juntos, quisieran o no. Afuera, Elías dio una última mirada al horizonte. El rastro de polvo se había desvanecido, pero el mal presentimiento no. Dejó el rifle a su lado, se recargó en el poste y observó cómo las estrellas se movían sobre el desierto. La noche estaba calma, pero él sabía que la calma nunca duraba mucho por esos parajes. Aún así, por primera vez en años, no se sintió del todo solo. El amanecer llegó cortante y brillante, como una hoja de luz blanca sobre la planicie. El crujir de las botas sobre la madera rompió el silencio. Elías salía al porche, escudriñando el horizonte. Era su rutina, pero esa mañana sus ojos se detuvieron más de lo normal. El rastro de polvo del día anterior había desaparecido, borrado por el viento nocturno, pero él no se fiaba. En el desierto, las cosas no se desvanecen. Esperan. Dentro, Clara ya estaba despierta. Se había levantado antes del alba, lavando las tazas de lata y barriendo el suelo con una escoba de paja. Esas tareas pequeñas le daban calma, algo firme que hacer con las manos. Aún así, cada ruido afuera la hacía tensarse, esperando oír cascos, gritos o el chasquido de un rifle. Pero nada de eso llegaba. Elías regresó y colgó el sombrero en el gancho junto a la puerta. ¿Dormiste algo?, preguntó. Lo suficiente, respondió ella. Era solo media verdad. Él sirvió café en 2 tazas de lata y le ofreció una. Era amargo y ralo, pero caliente. Ella lo tomó sin decir nada. Revisé la cresta otra vez, dijo Elías mientras se sentaba en la mesa. No vi señales esta mañana. Eso no significa que se hayan ido, contestó Clara con voz baja. No, admitió él. No significa eso. Bebieron en silencio. Sabían que hablar no cambiaría lo que estaba por venir. Después del desayuno, Elías ensilló su caballo y amarró un rifle corto al arzón. Voy a revisar la cerca del este, dijo. Regresaré antes del mediodía. Clara lo miró desde la puerta. ¿Crees que vendrán por ese lado? Él negó con la cabeza. Creo que vendrán por donde yo no esté. Entonces, ¿por qué ir solo? Elías ajustó la correa de la montura y la miró. Porque aquí se sobrevive moviéndose antes que el peligro. Ella no discutió. Solo se hizo a un lado y lo observó alejarse, una figura solitaria cruzando el polvo. Cuando desapareció tras la colina, la cabaña se sintió demasiado quieta. Clara caminó por la habitación, tocando las cosas. El soporte del rifle, las mantas dobladas, una talla de madera a medio terminar sobre la mesa. Era la cabeza de un caballo, tosca pero precisa,
tallada en mezquite. Se dio cuenta de que él la había comenzado hacía tiempo y nunca la terminó. Ese pequeño detalle olvidado le reveló algo sobre él. Un hombre que nunca completaba lo que le recordaba la pérdida. Afuera, el caballo de Elías avanzaba al trote lento por el borde del cañón. Sus ojos recorrían la cerca, las huellas, el viento. El paisaje parecía vacío, pero el desierto sabía esconder bien el movimiento. Entonces lo vio. Huellas de cascos, 3 caballos, frescas. Iban hacia el oeste, directo a su propiedad. Elías se agachó, pasó los dedos por las marcas en la tierra blanda y murmuró: menos de un día. Elías Boone siguió las huellas unos 100 metros más, luego se detuvo. No pensaba guiarlos directo hasta la cabaña. Dio media vuelta y borró con cuidado su propio rastro. Cuando regresó, el sol ya estaba alto, y el aire ardía sobre la arena. La cabaña brillaba bajo el calor, las tablas reflejando la luz como brasas. Clara Redbird salió a su encuentro. Le bastó mirar su rostro para saberlo. «Están cerca, ¿verdad?» «Demasiado», respondió él con voz tensa. 3 jinetes, los mismos de antes, casi seguro. Ella se irguió, los hombros tensos. «No se detendrán». Elías se quitó el sombrero secándose el sudor de la frente. «No, no lo harán, pero podemos prepararnos». Comprobó el rifle, cargó los cartuchos limpios y le entregó un pequeño revólver. Clara lo sostuvo, pesándolo en la palma. «¿Crees que sé disparar?» «Creo que ya tuviste que hacerlo antes», contestó con sencillez. Ella lo miró un segundo largo, luego asintió. Por la tarde, habían hecho todo lo posible para fortificar el lugar. Elías atrancó las ventanas con tablones y despejó una línea de tiro desde el porche. Clara llenó cántaros de agua, apartó comida y se colocó un trapo húmedo alrededor del cuello para resistir el calor. No hablaron mucho. Las palabras estorbaban cuando el tiempo era corto. Cuando los jinetes aparecieron finalmente, el sol ya caía, alargando las sombras sobre la ladera. Eran 3, tal como él había contado, polvo en sus abrigos, rostros curtidos, la mirada de hombres convencidos de que el mundo les debía algo. Clara los vio primero y susurró: «Son ellos». Elías salió al porche, el rifle firme en las manos, las botas sólidas sobre la madera. «Quédate adentro», dijo en voz baja. Ella se colocó junto a la puerta mirando por la rendija entre los tablones. Los jinetes se acercaron en línea suelta. El del frente, un hombre flaco con una cicatriz bajo el ojo, tiró de las riendas a pocos metros del porche. «Buenas tardes, amigo», dijo con esa cortesía tensa que suele venir antes del problema. «Buscamos a una mujer. Apache. Escapó de un campamento de carga al sur. ¿No habrás visto a alguien así por aquí?» Elías no cambió la expresión. «Aquí no hay nadie más que yo». El hombre sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Curioso, encontramos huellas». «Frescas». Elías apoyó el pulgar en la palanca del rifle. «¿Me estás llamando mentiroso?» La sonrisa del forastero se afinó. «Digo que sería más fácil si dijeras la verdad. Es una ladrona. Se llevó cosas que no le pertenecen». «El agua no le pertenece a nadie», respondió Elías con voz firme. El forastero apretó la mandíbula. «No sabes en lo que te estás metiendo, vaquero». «Tal vez no», replicó Elías, dando un paso al frente, suficiente para que entendieran su punto. «Pero si piensan acercarse más, esta es su última oportunidad para pensarlo». Los 2 hombres detrás del líder se movieron en las sillas, las manos flotando cerca de las cartucheras. La tensión cortó el aire como electricidad. Dentro, Clara contuvo el aliento, todos sus músculos en alerta. Al fin, el hombre escupió en la tierra. «No vale la pena gastar una bala hoy». Soltó una maldición, tiró de las riendas y dio media vuelta. Los 3 se alejaron despacio, pero Elías sabía que eso no era el final. Hombres así no se iban sin dejar una amenaza colgando en el aire.
Cuando el polvo se asentó, Elías permaneció donde estaba, el rifle aún levantado. Solo cuando las figuras desaparecieron en el horizonte bajó el arma y exhaló, largo y controlado. Clara salió al porche, el rostro pálido, las manos aún aferradas al revólver. «Volverán», dijo. «Lo sé», contestó él. «¿Por qué no se los dijiste?», preguntó con voz baja. Habría sido más fácil. Elías se volvió hacia ella, sus ojos tranquilos, pero filosos. «Tal vez, pero ya he visto lo que cuesta elegir lo fácil». Clara lo observó un largo instante y asintió, tragando con fuerza. Por primera vez comprendió. Ese hombre no la protegía por deber ni por lástima. Lo hacía porque no soportaba ver a nadie acorralado como él lo había estado una vez. Cuando el sol desapareció, Elías se sentó en el porche a limpiar el rifle, el olor del aceite mezclándose con el polvo del desierto. Clara le llevó una taza de agua. «Toma», dijo en voz suave. Él la aceptó con un leve asentimiento. «Gracias». Permanecieron en silencio mientras la noche enfriaba la tierra. Dos desconocidos unidos, no por palabras, sino por las decisiones que ya no podían cambiar. En la luz moribunda, el mundo parecía frágil, incierto. Pero por primera vez, Clara Redbird no se sintió sola. Dentro, dobló la manta sobre el catre y miró por la ventana. Elías seguía allí, quieto, vigilante. Lo entendió entonces. El desierto no perdonaba la debilidad, pero respetaba a quien sabía resistir. Y sin darse cuenta, se había encontrado al lado del único hombre que aún lo hacía. La noche cayó otra vez, densa, inmóvil, cargada de espera. Ninguno de los dos durmió. La noche se arrastró lenta, pesada, sin un solo sonido. Elias Boone permanecía en el porche, el rifle apoyado sobre las rodillas, los ojos fijos en el horizonte, atentos a cualquier movimiento. Dentro, Clara Redbird yacía despierta, mirando las vigas del techo de madera. Su corazón se negaba a calmarse. Había aprendido a convivir con el miedo, a mantenerlo escondido detrás de la respiración. Pero esa noche era distinto. No era el miedo de quien huye. Era otro, más profundo. El de descubrir que alguien podía ponerse entre ella y el peligro. Y eso la asustaba de una manera que no sabía explicar. Pasada la medianoche, Elías entró. Se le veía cansado pero alerta. «No vendrán esta noche», dijo. «Está demasiado oscuro para moverse rápido». «Pero lo intentarán cuando haya luz», respondió Clara, incorporándose. «¿Por qué seguir arriesgándote?», preguntó ella. «No me debes nada». Elías se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. «Tal vez no, pero sé lo que es que te persigan por algo que no hiciste». Ella lo observó con los ojos entrecerrados. «¿Tú?». Él asintió, guardando silencio unos segundos antes de hablar. Hace años trabajaba conduciendo ganado para un hombre de Prescott. Era gente dura. Un día se perdió una res y hubo una pelea. Uno terminó muerto. Y dijeron que fui yo quien disparó. Suspiró. No importó que fuera mentira, así que dejé la cuadrilla, lo dejé todo, y terminé aquí. Clara lo escuchaba con atención. ¿Y nunca volviste? No tenía para qué. Los hombres recuerdan las mentiras más tiempo que la verdad. Aquellas palabras le golpearon más de lo que esperaba. Ella también conocía bien esa sensación, que te inventen una historia solo para poder controlarte. «En el campamento de carga», dijo con voz baja, «me acusaron de robar comida. Pero no lo hice. Llevaba víveres a otra mujer. Estaba enferma. Me atraparon y la golpearon a ella. Yo huí antes de que hicieran algo peor». Elías asintió despacio, la mandíbula apretada. «Entonces no vienen a llevarte de vuelta. Vienen a terminar lo que empezaron». Ella apartó la vista, los ojos brillando con el reflejo del fuego. «Entonces debería irme antes de que lo hagan». «No llegarás lejos sola», respondió él con calma.
te alcanzarán antes de la cresta. Si te quedas, al menos tendrán que pasar sobre mí primero. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego murmuró: podrían matarte por esto. Tal vez, contestó Elías, pero al menos esta vez elegiré mi propia pelea. Cuando amaneció, Elías ya tenía un plan. Empacó el caballo con 2 cantimploras, unos trozos de carne seca y un viejo revólver del ejército. Nos iremos antes del mediodía, dijo. Clara frunció el ceño. ¿A dónde? Al norte, hacia el cauce seco del río. Es lo bastante profundo para ocultar las huellas. Esperaremos unos días hasta que pierdan el rastro. ¿Y tu tierra?, preguntó ella en voz baja. No la encontrarán. No tienen paciencia para eso. Ella no discutió, solo lo ayudó a cargar los víveres. Cuando partieron, el desierto ya hervía bajo el sol. Elías iba adelante, atento al viento, a la arena, a las señales que el ojo común no veía. Clara caminó detrás un trecho, hasta que él detuvo el caballo y extendió una mano. «Súbete», ordenó. «Puedo caminar». «No por mucho. Necesitamos distancia». Dudó, pero al final aceptó su mano y montó detrás de él. La cercanía se sintió extraña, nueva. Podía notar la tensión en sus hombros, la rigidez de un hombre acostumbrado a estar siempre vigilante. El paso del caballo era constante, casi hipnótico. El desierto se abría interminable frente a ellos. Pasaron horas hasta que Elías desaceleró al llegar a una cañada estrecha, un cauce seco abierto en la tierra. «¿Aquí?», dijo desmontando. «Acamparemos hasta que oscurezca». Reunieron ramas secas para un fuego pequeño, apenas si es suficiente para el calor, no para llamar la atención. Elías extendió un catre para ella y se sentó unos metros más allá, sobre la arena. Ninguno habló por un buen rato. El silencio era denso, pero no incómodo. Por fin, Clara lo rompió. «Has vivido así mucho tiempo, solo, observando todo, sin confiar en nadie». Elías asintió. «Es la única forma de seguir respirando». «¿Y no te hace olvidar lo que significa vivir?», preguntó ella. Él levantó la mirada hacia ella, iluminado por el fuego. «Tal vez por eso no seguí de largo aquel día». Clara lo miró sorprendida, conmovida por la franqueza de su voz. «Y ahora solo quiero pasar la semana sin más tumbas». Esa noche, el viento recorrió el cañón con un silbido bajo. Clara volvió a quedarse despierta, pero esta vez escuchando la respiración tranquila de Elías cerca de ella. Aquel sonido, constante y humano, la hacía sentir algo que creía olvidado: seguridad. Se dio cuenta de que no se había sentido a salvo desde niña. Al amanecer siguiente, Elías subió a explorar la parte alta del risco. Cuando volvió, traía algo inesperado en la mano: una pequeña cantimplora con agua y un trozo de cuero de montura desgarrado. «Están cerca», dijo Elias Boone, su voz apenas un hilo en el aire seco. Nos encontraron cerca del paso, a mediodía de distancia, tal vez menos. El estómago de Clara Redbird se encogió. «Entonces vámonos ahora». Elías negó con calma. «No corremos, aún no. Correr solo deja huellas más claras». «¿Entonces qué? ¿Nos quedamos aquí a esperarlos?», preguntó, la frustración asomando en su voz. Él la miró directamente, sereno. «Esperamos a que la tierra decida dónde pelear. No se lucha contra hombres así en campo abierto. Se elige el terreno que te da ventaja». Al caer la tarde, lo encontraron. Un paso estrecho entre 2 colinas de piedra, con una pendiente que obligaría a cualquier jinete a frenar. Elías escondió el caballo tras unas rocas, revisó el rifle y se apostó junto al borde del risco. Clara se agachó a su lado, el revólver apretado entre los dedos. «¿Alguna vez has disparado contra alguien?», preguntó él en voz baja. Ella tragó saliva. «Una vez». «Entonces ya sabes», dijo Elías, «que no importa cuántas oraciones digas después. Se siente igual». Ella asintió, los ojos fijos en el horizonte. Esperaron. Las horas se estiraron delgadas,
el sol cayendo como fuego líquido. Entonces llegó el sonido. Casco de caballos, lejanos pero acercándose. Elías acomodó el rifle sobre el hombro. Las siluetas aparecieron una a una, recortadas contra la luz del ocaso. 3 jinetes, las mismas caras. Elías no disparó. Los observó acercarse, tranquilo, midiendo. Podía leer su confianza, la arrogancia de quienes creen que el desierto les pertenece. Los dejó avanzar un poco más. Cuando el primero alcanzó la pendiente y frenó su caballo, Elías habló. Su voz fue fría, firme. Han llegado lo bastante lejos. El hombre giró la cabeza hacia el sonido. Ahí estás, vaquero. Pensé que habías corrido. No es mi estilo, respondió Elías. Den la vuelta. El hombre soltó una risa seca. No puedo. Tienes algo que no te pertenece. Elías apuntó con el rifle. Entonces estás equivocado. El forastero fue rápido al buscar su arma, pero Elías fue más. Un solo disparo retumbó en el cañón. El eco rodó como un trueno. El jinete cayó de lado, tragado por la arena. Los otros 2 se quedaron inmóviles, la sorpresa y la rabia mezcladas en sus rostros. Déjenlo, dijo Elías. Márchense ahora y no vuelvan. Dudaron, mirándose entre sí y al cuerpo en el suelo. Uno masculló una maldición, tiró de las riendas y se alejó. El segundo lo siguió. El desierto los devoró pronto. Elías permaneció quieto largo rato, el rifle aún firme. Cuando por fin lo bajó, Clara lo observaba, el rostro pálido pero sereno. No tenías otra opción, murmuró. Siempre hay opciones, contestó él, cansado. Pero algunas pesan menos que otras. Enterraron al hombre antes de que se pusiera el sol, sin palabras, sin cruz, solo silencio. Esa noche, bajo el cielo frío del desierto, Elías se sentó junto al fuego, limpiando su rifle con movimientos lentos. Clara, al otro lado, miraba las llamas. «Me salvaste otra vez», dijo. Él levantó la vista. «Lo dices como si fuera algo malo». Ella sonrió, apenas. «Es que nadie lo había hecho antes». Elías no respondió. El viento sopló entre las piedras, suave y constante. Estaban a salvo, por ahora. Pero ambos sabían que algo había cambiado. El peligro seguía ahí, aunque también la distancia entre ellos se había acortado. Y sin embargo, a la luz del fuego, con las estrellas derramadas sobre el cielo, el silencio no sonó vacío, sonó a principio. A una razón para quedarse. Al amanecer, el fuego era solo brasas rojas y un hilo de humo subiendo en el aire frío. Clara despertó primero, la espalda adolorida por el suelo duro, la piel helada por el viento nocturno. Elías ya estaba en pie, sentado sobre una roca, el rifle cruzado sobre las rodillas, mirando el horizonte. No había dormido. Casi nunca lo hacía. Ella lo observó un momento, en silencio, notando la forma tranquila en que respiraba, sin prisa, sin miedo, como si su mente siempre midiera lo que venía. Era un hombre que llevaba el silencio como armadura. Cuando notó que ella estaba despierta, dijo: «Regresaremos después del desayuno. No volverán. No pronto, al menos». Clara se incorporó despacio, frotándose los hombros, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin pensar en correr. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Clara Redbird, con el ceño fruncido. «Porque hombres como esos no persiguen fantasmas», respondió Elias Boone, sirviéndole una taza de café de lata. «Se convencerán de que no vale la pena y buscarán una presa más fácil». El café estaba negro, amargo, pero caliente. Clara lo bebió despacio, sintiendo cómo el calor le bajaba por el pecho. Los primeros rayos del amanecer se derramaban sobre las paredes del cañón, tiñendo la arena de dorado y cobre. Era una belleza cruel, dura, pero sincera. Cuando terminaron de recoger, Elías cubrió con tierra los últimos restos del fuego. «¿Lista?», preguntó.
Clara asintió, aunque su mirada se detuvo en el lugar donde el hombre había caído. ¿Alguna vez te acostumbras?, preguntó en voz baja. Elías apretó la cincha del caballo sin levantar la vista. ¿A qué? A matar, dijo ella, dudando. A quitar una vida, incluso cuando no hay otra opción. Él se detuvo y la miró directo. No. Guardó silencio un segundo y añadió. No te acostumbras, solo aprendes a vivir con el eco. Cabalgaban sin hablar. El desierto se abría infinito, y el sol subía rápido. A mediodía, Elías detuvo el caballo junto a un cauce seco y lo dejó descansar. Clara se arrodilló para beber del botellín, el mismo que él le había dado aquel primer día. El metal estaba caliente, abollado, pero ya le resultaba familiar. Un recordatorio del instante en que sus caminos se cruzaron. Elías, dijo tras un silencio. ¿Por qué te quedas aquí? Esta tierra es dura. Las noches son más frías que la muerte. Podrías ir al este, buscar trabajo en un pueblo, empezar de nuevo. Él ajustó la brida, hablando con tono tranquilo. Lo intenté. En los pueblos, el ruido se mete en la cabeza. La gente pregunta demasiado. Aquí, uno se gana la paz. No conoces a nadie, le dijo ella, estudiándolo. La paz no es lo mismo que vivir. Él levantó la mirada. Por un instante, algo más suave se reflejó en sus ojos. Tal vez, murmuró. Pero la paz es todo lo que he buscado. Siguieron hacia el norte, cruzando el desfiladero hasta llegar a la cresta que dominaba su terreno. La cabaña apareció a lo lejos, pequeña, gastada, pero en pie. A Clara se le relajó el pecho sin darse cuenta. No sabía hasta ese momento que ya había empezado a verla como algo más que refugio. Al llegar, Elías llevó el caballo al corral, cepillándole el polvo del lomo. Clara entró despacio. La cabaña seguía igual, silenciosa, sencilla, pero viva. Pasó la mano sobre la mesa áspera, los ganchos del rifle, la manta doblada. Cosas que ya le resultaban familiares de una forma que no quería admitir. Elías entró, se quitó el sombrero y lo colgó en el clavo junto a la puerta. Ya estás a salvo, dijo. La seguridad no dura mucho, contestó ella. No para gente como yo. Él sonrió apenas. Te sorprenderías. La tarde transcurrió entre trabajo. Elías arreglaba el cerco mientras Clara sacaba agua del pozo y juntaba mezquite para el fuego. No hablaban mucho, pero había entre ellos una calma distinta. No comodidad, sino comprensión. Más tarde, mientras él apilaba la leña, la escuchó tararear. Una melodía baja, antigua, llena de memoria. Elías se detuvo a oírla. Aquella voz parecía cortar el aire seco del desierto. Cuando ella notó su mirada, se interrumpió al instante. No quería escuchar, dijo él con suavidad. No importa, respondió Clara. Mi madre solía cantarla, para darnos fuerza. Ya no está. ¿Hace mucho? Ella asintió. Murió de fiebre, antes de que me sacaran de la aldea. Elías guardó silencio, con el rostro tenso. Has estado sola mucho tiempo. Clara bajó la vista. Estar sola es más fácil que esperar a los que nunca regresan. Él desvió la mirada, entendiendo más de lo que dijo. Deberías seguir cantando, murmuró al fin. A este lugar le hace falta sonido. Cuando cayó la noche y el aire se volvió fresco, comieron juntos frijoles, pan duro y café que ardía en la garganta. No era gran cosa, pero tenía el sabor de algo compartido, no solo de supervivencia. Después, Elías salió al porche, apoyándose en la baranda mientras el desierto se teñía de púrpura. Clara lo siguió envuelta en una manta. Permanecieron en silencio, mirando cómo las estrellas iban llenando el cielo. Cuando esos hombres llegaron, pensé que me echarías, dijo al fin. Cualquiera lo habría hecho. Elías no se volvió. Tal vez debería haberlo hecho. Habría sido más fácil. ¿Y por qué no lo hiciste? Él exhaló despacio.
porque cuando te encontré, vi algo que conocía bien. Una mirada que solo tienen los que ya lo perdieron todo y aún intentan mantenerse en pie. No se abandona a alguien así. La garganta de Clara Redbird se apretó. ¿Crees que eso nos hace iguales?, preguntó, la voz temblando apenas. Elias Boone asintió despacio. Lo suficiente. Por primera vez, ella sonrió. No fue una sonrisa grande ni fingida, sino leve, sincera. Quizá eso no sea tan malo. Él la miró, y una esquina de su boca se alzó apenas. No, no lo es. El silencio que siguió ya no era vacío, pesaba distinto. Tenía algo de confianza, algo que no necesitaba palabras. Esa noche, mientras Clara yacía sobre el catre, no pudo evitar pensar en lo que vendría. Todavía había preguntas. ¿Y si los hombres regresaban? ¿Y si la ley aparecía preguntando por el que yacía bajo la arena? ¿Y si la encontraban de nuevo? Pero el miedo ya no le mordía como antes. No ahora. Afuera, Elias seguía sentado junto a la puerta, el rifle apoyado en la rodilla, mirando el llano. Ese mismo terreno que antes solo le había dado soledad. Por primera vez sintió algo diferente moviéndose bajo esa calma. Una razón. La mujer dentro había devuelto ruido a su silencio, pero no el tipo de ruido que se teme. Era el que te recuerda que sigues siendo humano. Permaneció allí hasta que el primer resplandor del amanecer tiñó el cielo de oro. Y en esa luz lenta y tibia, Elias comprendió algo que no se había permitido admitir. Ya no la estaba protegiendo solo. La necesitaba allí, como prueba de que aún era posible volver a empezar. Incluso en un lugar hecho de polvo y silencio. El sol subió despacio por el horizonte, derramando su luz sobre el valle hasta colarse por la ventana de la cabaña. El aire aún tenía el frescor del alba. Elias estaba en el porche, con las manos apoyadas en la baranda, viendo cómo el día se desplegaba. Dentro, Clara avivaba el fuego, sus movimientos tranquilos, seguros. El olor a café y a leña quemada llenaba la estancia. Un aroma familiar ya, que los anclaba a algo real. Habían pasado 4 días desde que regresaron del cañón. Ningún jinete, ninguna huella, solo viento. La calma se sentía ganada, pero Elías no se fiaba del todo. La paz en el desierto nunca duraba. Era solo el respiro antes de otra tormenta. Clara colocó 2 tazas sobre la mesa. ¿Volviste a revisar la colina?, preguntó. Cada mañana, respondió él, entrando. Todo limpio. Ella lo observó un instante. Entonces tal vez ya se acabó. Elías se sentó, los hombros relajándose un poco. Tal vez, murmuró, probando el café y torciendo el gesto. Sigue sabiendo a pólvora. Ella sonrió levemente. Porque lo hierves demasiado. Comieron en silencio, ese tipo de silencio que ya no se siente incómodo. Afuera el día se abría, brillante, claro, casi indulgente. Elías pasó la mañana reparando un poste del corral, mientras Clara limpiaba el rifle y cosía los desgarrones de su vestido. Sus movimientos fluían con naturalidad, como si ya supieran lo que el otro haría sin decirlo. Al mediodía, Elías tiraba del cubo en el pozo cuando Clara se le acercó, secándose las manos en la falda. He estado pensando, dijo despacio. Él sonrió apenas. Eso siempre suena a problemas. No quiero seguir huyendo, dijo ella con firmeza. No más. Si seguimos escondidos, esos hombres seguirán teniendo mi vida. Quiero volver. Elías tensó la cuerda del cubo mirándola serio. La ley por aquí no es amable con quien no tiene papeles. No te escucharán. Entonces hablaré por mí misma, respondió Clara, sin titubear. No quiero vivir como una sombra. Él la miró largo rato, notando la determinación en sus ojos, el cansancio en su rostro, y esa fuerza silenciosa que aún resistía. Si eso es lo que quieres, dijo al fin, con voz baja. No irás sola. Ella lo miró sorprendida. ¿Vendrías conmigo? Él asintió.
No eres la única cansada de fantasmas. Esa tarde, Elías ensilló el caballo y empacó ligero. Comida, agua, unas pocas monedas. Clara dobló una manta, metiendo dentro una pequeña bolsa de hierbas. Cuando notó que él la observaba, explicó: medicina. Para heridas, no para la suerte. Él asintió con una sonrisa leve. Un poco de ambas no haría daño. Partieron antes del atardecer, rumbo al norte, hacia la sede del condado. El paisaje fue cambiando poco a poco. El desierto plano dio paso a colinas suaves y matorrales de mezquite. Elías mantenía un ritmo constante, los ojos siempre alerta. Cada ruido lo ponía tenso. Pero nada se movía más allá del zumbido de los insectos y el susurro del viento entre las ramas. Cuando cayó la noche, acamparon junto a un cauce seco, bajo un cielo lleno de estrellas que parecía respirar con ellos. Clara Redbird encendió una pequeña fogata mientras Elias Boone limpiaba su revólver. ¿Confías en el sheriff de allá?, preguntó ella, con voz baja. Confiar es una palabra grande, respondió Elías sin alzar la vista. Pero es un hombre justo. Se guía por los hechos, no por favores. Eso ya es más de lo que puedo decir de la mayoría. Clara asintió, mirando las llamas danzar entre el polvo. ¿Y si me manda de regreso?, susurró. Elías levantó la mirada a través del fuego. Entonces, hablaré yo primero. Ella no entendió del todo lo que quería decir, pero la firmeza de su tono la tranquilizó más que cualquier promesa. Al amanecer, llegaron al borde del pueblo. Las primeras casas aparecieron bajo la luz gris, madera vieja, letreros desteñidos y una torre de agua inclinada hacia el horizonte. El aire olía a humo y a hierro. Elías aflojó el paso del caballo. ¿Estás segura de esto?, Clara asintió. Ya terminé de esconderme. Entraron con las cabezas bajas. La gente los miraba en silencio, con esa mezcla de curiosidad y recelo que deja el desierto en los ojos. Una mujer apache junto a un vaquero no era algo que se veía todos los días, pero nadie dijo nada. Elías desmontó primero, atando las riendas al poste frente a la oficina del sheriff. Dentro, un hombre corpulento con barba gris levantó la vista desde su escritorio. «Buenos días», dijo con voz lenta. «No recuerdo haberlos visto antes por aquí». Elías se quitó el sombrero. «Elías Boone. Vengo por un asunto que necesita resolverse». El sheriff, Marshall Grant Holloway, señaló las sillas. «Siéntense. Cuéntenme». Elías relató todo. El campamento de carga, los hombres que persiguieron a Clara, las acusaciones falsas, el tiroteo en el cañón. Lo dijo sin adornos ni excusas. El sheriff lo escuchó sin interrumpir. Solo el tic-tac del reloj en la pared llenaba la sala. Cuando Elías terminó, Holloway habló. «Dices que esos hombres venían tras ella, sin orden alguna, solo como cazarrecompensas». «Así es», respondió Elías. «Les pagaron para arrastrarla de vuelta. ¿Y el muerto? ¿Fue defensa propia?» «Sí». El sheriff se recostó en su silla, los observó un momento y suspiró. «Ya hemos tenido líos con ese patrón de transporte antes. Cree que puede comprar justicia igual que ganado». Sacó una libreta y comenzó a escribir. «Haré el informe como corresponde. Si alguien pregunta, sabrá que actuaste dentro de tus derechos». Clara soltó el aire que llevaba días conteniendo. «¿Y yo?», preguntó con un hilo de voz. «¿Qué pasa conmigo?». El sheriff la miró con una expresión inusualmente suave. «Por ahora, mantente lejos de ese campamento y de la frontera. No puedo cambiar lo que la gente piensa, pero ante la ley, eres libre». Elías asintió. «Se lo agradezco». El sheriff gruñó apenas. «No me lo agradezcas, solo no me hagas tener que encerrarte». Afuera, el sol caía fuerte, limpio. Clara se detuvo al borde del porche, respirando hondo, como si probara el peso de su libertad. Elías la observaba en silencio, el sombrero en la mano. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos.
corrigió ella sonriendo apenas. Fueron al almacén general. Compraron café, frijoles y una taza de lata nueva. El tendero los miró sin decir palabra. Cuando montaron de nuevo, el pueblo quedó atrás, desvaneciéndose en el polvo. El camino se abría hacia las colinas del sur. A medio trayecto, se detuvieron sobre una loma desde la que se veía la llanura abierta. El viento movía despacio la hierba seca. Clara giró en la montura y lo miró. «Pudiste dejarme ahí», dijo. «Volver solo». Él sostuvo su mirada. No habría estado bien. Ella sonrió, leve. «¿Y qué es lo que sí se siente bien, Elías?». Él dudó un momento y respondió bajo. «Esto». Siguieron el resto del camino sin hablar. Cuando la cabaña apareció al fin, pequeña, gastada, pero firme, ya no parecía un escondite. Parecía un comienzo. Esa tarde se sentaron en el porche con café y pan, mirando las primeras estrellas. Elías se recostó en su silla, el sombrero ladeado. Clara, envuelta en una manta, miraba el cielo. El silencio entre ambos era ahora tranquilo, casi dulce. «¿Y mañana?», preguntó ella al fin. Elías habló sin apartar la vista del horizonte. «Lo mismo que todos los días. Nos levantamos, trabajamos la tierra y seguimos respirando». Ella sonrió, con una paz nueva en los ojos. «Eso basta». Él la miró y asintió. «Sí, basta». El viento cambió, trayendo un olor lejano a lluvia. En el horizonte, un trueno rodó sobre la llanura. Por primera vez, ninguno se movió. Se quedaron ahí, uno al lado del otro, dejando que el mundo se acomodara en su sitio. Por primera vez en años, Elías no sintió el impulso de irse, ni el peso de lo perdido. Y Clara, después de tanta huida, tanto miedo y tanto silencio, comprendió lo que era detenerse. No volvieron a hablar esa noche. No hacía falta. El desierto respiraba con ellos, tranquilo, vivo, completo otra vez. La luz de la mañana se filtraba por las grietas de la cabaña, dorada y suave, atrapando el polvo que flotaba lento en el aire. Elias Boone despertó con el tintinear de metal. Clara Redbird ya estaba en pie, hirviendo agua sobre la estufa. El olor a café llenaba la habitación, mezclándose con el humo y con la dulzura seca del viento que entraba por la puerta abierta. Elías se incorporó, frotándose los ojos. Era la primera vez en años que dormía hasta después del amanecer. El silencio se sentía distinto ahora, no vacío, no pesado, sino lleno de vida. Clara se volvió al oír el movimiento. «Estaba soñando», dijo en voz baja, vertiendo café en una taza de lata. «¿Llamaste un nombre?». Elías se quedó quieto un momento antes de responder. «Mi hermano, Thomas». Ella le tendió la taza. «El que perdiste en la tormenta, ¿verdad?». Él asintió tomando un sorbo. «Sí, pasé meses pensando que, si hubiera gritado más fuerte o volteado antes, lo habría sacado de allí. Ese tipo de pensamiento nunca muere del todo». Clara se sentó frente a él, mirándolo con calma. «Yo también pensaba así», susurró. «Cuando se llevaron a mi hermana, creí que si hubiera peleado más, todavía estaría viva. Pero a veces, sobrevivir es la única pelea que ganamos». Elías la observó largo rato. «¿De verdad lo crees?». Ella sonrió apenas. «Tengo que creerlo». Afuera, el viento barría los pastos secos. El paisaje se extendía limpio y abierto, lavado por la tormenta que había pasado durante la noche. Por primera vez, no había huellas en el horizonte, ni jinetes, ni polvo, ni fantasmas. Elías salió al porche con la taza en la mano y contempló el amanecer. El corral seguía firme. El caballo pastaba tranquilo. Dentro, Clara barría el suelo y tarareaba aquella vieja melodía que él ya había escuchado antes, la que pertenecía a su madre. Su voz era suave, segura, como si cada nota le devolviera un pedazo de sí misma. Cuando ella salió al porche, con el cabello aún húmedo por el lavado, él preguntó:
¿Piensas quedarte mucho tiempo? Clara lo miró sin titubear. Si me dejas. Elías sonrió apenas. Ya haces mejor café que yo. Eso debe contar para algo. Ella soltó una risa leve, cálida, que hizo más ligera la mañana. Pasaron el día trabajando juntos. Elías reparó la cerca del sur, clavando nuevos postes, mientras Clara sembraba hierbas detrás de la cabaña. Sus manos hundían la tierra con paciencia, murmurando nombres para cada planta en su lengua. Elías no entendía las palabras, pero le gustaba escucharlas. Al mediodía compartieron frijoles, pan y manzanas secas. Elías le habló del rancho Dwyer, de las largas rutas de ganado que habían quebrado hombres, y le habían enseñado el valor del silencio. Clara, a su vez, le contó sobre su tribu, las noches alrededor del fuego, los cuentos viejos, su padre enseñándole a leer las estrellas. Era la primera vez en años que ambos decían esas cosas en voz alta. Más tarde, Elías fue al granero a buscar herramientas y se detuvo en la puerta. La observó arrodillada bajo la luz del sol, la piel dorada contra la tierra, el rostro sereno. No se parecía en nada a la mujer que había encontrado medio muerta bajo el mezquite. Pensó en cuánto había cambiado todo entre ellos, no en palabras, sino en cómo se movían ahora juntos. El silencio entre los dos ya no era distancia, sino compañía. Cuando él se acercó, ella levantó la vista y se cubrió los ojos del sol. «Otra vez mirándome», dijo en tono suave. «Solo me aseguro de que no planees huir», respondió él, con una sonrisa apenas visible. «Creo que ya corrí suficiente por una vida», contestó ella. El atardecer llegó despacio. El sol descendió detrás de las colinas, tiñendo el cielo de naranja y carmín. Elías encendió la lámpara del porche mientras Clara llenaba 2 tazas con agua del barril. Se sentaron juntos, observando cómo el horizonte se oscurecía. El aire traía un frescor nuevo, promesa de otoño. Después de un rato, Clara habló. «¿Alguna vez piensas en irte de aquí? Vender la tierra, empezar de nuevo». Elías negó con la cabeza. «Antes sí, pero cada vez que lo intenté, terminé regresando. Supongo que esta tierra es lo único que todavía cree que le pertenezco». Ella miró hacia las colinas, ahora envueltas en sombras. «Tal vez no sea la tierra. Tal vez sean las personas que están en ella». Él giró hacia ella, sus ojos encontrándose en la penumbra. «¿Te refieres a ti?» Clara sostuvo su mirada. «Me refiero a los dos». Algo pasó entre ellos, callado pero firme. Una verdad sin palabras, nacida del silencio, del cansancio y de la confianza. Empezó a llover, suave al principio, golpeando el techo con un ritmo lento. Clara se levantó y salió al aire fresco, levantando el rostro al cielo. Elías la observó un momento y luego la siguió, dejando que las gotas frías le corrieran por la piel. «¿Recuerdas la primera vez que llovió?», preguntó ella, casi en un susurro. Él asintió. «Estaba aquí afuera, igual que ahora». «Y tú me mirabas desde el porche», añadió ella. Ambos sonrieron, bajo la lluvia que borraba el polvo del desierto, como si el mundo, por fin, respirara de nuevo. Él sonrió. «Pensé que estabas loca», dijo con una risa breve. «Y ahora creo que tenías razón. A veces hay que dejar que el cielo se lleve el polvo». Se quedaron bajo la lluvia hasta que el aguacero se volvió neblina. Cuando entraron, la cabaña olía a tierra mojada y a leña ardiendo. Elias Boone echó más troncos al fogón y el calor volvió a llenar el aire. Clara Redbird se sentó al borde del catre, exprimiendo su cabello aún húmedo. «¿Alguna vez te preguntas qué pensaría tu hermano si te viera ahora?», preguntó en voz baja. Elias miró el fuego, con una media sonrisa. «Probablemente se reiría. Siempre decía que no lograría mantener a nadie cerca más de una semana». Clara sonrió. «Parece que le demostraste lo contrario». Él giró la cabeza hacia ella con una mirada seria. «No, tú lo hiciste».
Durante un largo instante ninguno habló. El fuego chispeaba, llenando con su crepitar el espacio entre las palabras. Elías extendió la mano y tomó la de ella, no por impulso, sino como una afirmación callada de todo lo que habían construido sin decirlo. Afuera, la lluvia se fue apagando hasta quedar en silencio. El desierto, limpio y sereno, parecía volver a respirar. A la mañana siguiente, el mundo amaneció distinto. La hierba junto al pozo brillaba cubierta de rocío. El aire era fresco, dulce. Elías salió al porche y miró aquellas tierras que antes solo conocían la soledad y los fantasmas. Ahora se sentían como hogar. Detrás de él, Clara salió también. Llevaba el cabello trenzado y una calma nueva en el rostro. «¿Estás pensando otra vez?», dijo con una sonrisa suave. «Solo contando bendiciones», respondió él. Ella miró hacia el mismo horizonte. «Entonces cuéntame entre ellas». Elías volvió la vista hacia ella, su voz baja, segura. «Eres la primera». Permanecieron juntos mientras el sol subía, tiñendo la tierra de oro. El viento movía el pasto con suavidad, trayendo el olor de la lluvia y de la vida misma. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno pensó en el pasado ni en los peligros más allá de la colina. Ya habían sobrevivido a todo lo que intentó romperlos. Lo que quedaba ahora les pertenecía. Y en ese silencio, bajo el cielo abierto de Arizona, el vaquero y la mujer apache permanecieron allí. No por obligación ni por miedo, sino porque al fin habían encontrado lo que llevaban toda la vida buscando: un lugar y una persona a quien llamar hogar.